Les cuento de que esta mañana hubo un atentado terrorista en Jerusalén y después un atentado terrorista en Cisjordania. Hubieron víctimas de gente creyente, víctima de religiosos, ortodoxos, hombres, mujeres, gente que cree en Dios, que cumple los mandamientos, los preceptos, gente buena, como ustedes los catalogan. Espero de que entiendan a qué estoy apuntando. Le estoy respondiendo a toda esa gente que todavía sigue con el discurso de que los que murieron, los que fueron asesinados aquel 7 de octubre fue porque no creían en Dios, porque estaban bailando, porque no cumplían el sábado y todo esto. El terrorismo no hace diferencia de hombres, mujeres, gente creyente, cristianos, judíos, lisiados, bebés, no hace diferencia. Y hay cosas que Dios no puede evitar por lo visto. Se esfuerza, está con nosotros, nos ayuda, pero no todo depende del cielo, por lo visto. Si no, explíquenme cómo es que gente justa, gente sabia, gente que no tiene nada, pero nada que ver con nada, hoy fue asesinada. Dios va a poner su mano sobre este grupo de Hamás, será eliminado. ¿Por qué no lo puso antes? ¿Por qué no lo pone ahora? ¿Qué es que va a poner? Acabamos de ver el video de este judío, es impresionante las palabras que dice, me hace temblar las piernas, no sé cómo a ellos no le tiemblan las piernas siendo judíos. El decir que parece que Dios no responde, que no todo es esperar del cielo, que Dios no puede hacer ciertas cosas. Y nosotros tenemos que entender que todas las cosas que están pasando el día de hoy en Israel es por causa del pecado. Pecados como este pecado, que se levantan contra Dios. Somos capaces de defender nosotros nuestro pecado pensando que tenemos la razón de todo, pero ignorando a Dios y sobrar. Vamos a explicar por qué está pasando esto en Israel eh, y cuándo va a terminar definitivamente la guerra en Israel. Falta poquito para que termine la guerra en Israel. Si nosotros vamos a la historia, nosotros vamos a ver que Adriano en el año 135 cambió el nombre de la provincia de Judea al nombre de Palestina. Palestina significa el país de los filisteos y Adriano le puso de nombre Palestina como una federación administrativa de Roma, pero con el objetivo de borrar el nombre de Judea porque el propósito era hacer borrar a los judíos de esa área. Después en el año 395 va a venir la división del Imperio Romano en Oriente y en Occidente. Esto va ligado, el hecho de con el Imperio Romano, no perdamos la vista de esto. Palestina y el Imperio Romano y su división, y con todo el Imperio Romano hasta el día de hoy, van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando se produce esta división, hay un propósito bien claro. El propósito es poder gobernar de dos formas claras lo que ellos quieren gobernar. Y una de esas cosas que ellos quieren gobernar, quieren someter, quieren esclavizar y quieren destruir a Israel. Por eso, cuando se divide en el 395, si nosotros vemos la división que se hace, la parte occidental, ¿sí?, de Roma va a abarcar la capital de Roma, abarca las regiones de Europa occidental y el norte de África. Mientras que el imperio oriental romano, con capital en Constantinopla,
comprendía las regiones de Europa Oriental, Asia Menor y Egipto. Todos los enemigos que hoy tiene Israel, ¿sí? Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de todos los países que están ahí limítrofes, que son enemigos de Israel y que manifiestan creer en las religiones musulmanas. Entonces nosotros vamos a Arabia, por ejemplo, todos esos imperios o países que van a ser los enemigos de Israel están concentrados en el imperio de Oriente romano. Cuando llega esta división, obviamente el imperio romano va a tomar su capital como Constantinopla. ¿Qué tiene de importante Constantinopla? Es que así como la Roma de Italia tiene y está fundada sobre 7 montes, Constantinopla también. Constantinopla también. 7 montes. En el año 1453 cae el imperio romano, cae, entre comillas, es el mismo imperio disfrazado, cae por el imperio otomano. El imperio otomano, Mehmed II, que fue el conquistador de Constantinopla, se hizo llamar Kaiser Rom, que significa o es equivalente a emperador romano. ¿Qué querían decir? ¿Qué quería decir con eso? Que el imperio romano seguía operando, pero que tenía un propósito con el imperio otomano. ¿Cuál era? El imperio otomano tenía como objetivo instalar el Islam. Cuando nosotros vemos en Constantinopla, ellos toman Constantinopla, y en Constantinopla lo que va a pasar es que tenía 7 montes. Los 7 montes tenían 7 iglesias, y a los otomanos tomar el control de Constantinopla, ellos van a agarrar, van a destruir las 7 iglesias, van a construir en sus lugares mezquitas, y se va a empezar a renacer y se va a empezar a desparramar el imperio, o vamos a decir, o la religión musulmana, el Islam, los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel van a comenzar a manifestarse o van a empezar a crecer en esta parte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desparramarse. Después, el imperio otomano va a ser vencido por el imperio de los reinos cristianos de Occidente, junto con el imperio ruso. Y al pasar eso, como Roma vuelve a tomar el lugar, va a tomar el lugar al cual ellos le pusieron Palestina, y va a agarrar y va a introducir de una manera fuerte el Islam y la creencia musulmana en toda esa zona. ¿Para qué? Para generar un conflicto a Israel y no darle paz. Palestina significa, habíamos visto recién, país de los filisteos son los enemigos, fueron los enemigos bíblicamente del pueblo de Israel, y lo que están manifestando acá es que Israel siempre va a vivir en guerra y va a vivir sufriendo, porque en todos esos alrededores de Israel, a los cuales se lo denomina como Palestina, están todos los enemigos de Israel, todos los terroristas. Por eso, en el años después, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla, le cambia el nombre a Turquía, y en Turquía es donde hoy están todos los terroristas refugiados. Todos los terroristas que van contra Israel están refugiados ahí, de tal manera que
la guerra en Israel no va a terminar más, al menos que el Hijo de Dios venga a destruir al Imperio Romano. Esta es la primera parte del Imperio Romano de Oriente, y que el objetivo es destruir a Israel. Cosa importante de esto también, que en la misma Constantinopla, en el mismo lugar que hoy se llama Turquía, era el mismo lugar donde estaban las 7 iglesias de Asia. Y ese lugar donde Dios le dice, o en la revelación de Jesús, le va a decir a Juan que le diga a una de las iglesias que está donde mora Satanás. El lugar donde va a morar Satanás y donde va a trabajar para destruir a Israel. De tal manera que el Imperio Romano, disfrazado de un Imperio Romano oriental, con un disfraz de un Imperio Romano otomano, creó todo un imperio religioso y terrorista para destruir a Israel, lo cual está mostrando que ese imperio tiene que caer para que Israel verdaderamente sea totalmente libre y su guerra termine, lo cual va a suceder cuando el Hijo de Dios venga a este mundo, y no falta mucho. Está cerca el fin de la guerra en Israel, para que ellos puedan tener la paz del Dios Todopoderoso y el reinado de su Hijo en este mundo.